Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente aquí. Hola Sonia, hola amigas y amigos de nuestro programa Nuevo Poder. Estamos en algún día de marzo, porque algunos no quieren que diga el día, y yo a veces lo digo, no importa, es lo Pero mismo. porque van Es saliendo un marzo en diferentes fechas. que todo marzo va a estar muy movilizado, no por las cuestiones clásicas de lo que pasó hace 40 años atrás cuando empezó el genocidio, sino por este tema de este acuerdo con la OTAN y el Fondo Monetario. Bueno, puedo antes agradecer a los que trabajan aquí con nosotros, a Alberto Russomando y a Marcos Delgado, que están ahí en la operación técnica, pues si no, nosotros amateurs como somos en la radio, no terminamos mencionando a todos los que colaboran y todas. Muy bien, así es. Así que bueno, en este programa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar un poquito, ¿te parece? No es imposible no hablar de lo que va a ser el eje de todo del problema nuestro, de los argentinos y de la región, que las consecuencias que va a tener para la región este acuerdo con la OTAN. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a tener las secciones que tenemos siempre, con África, entre nuestros vínculos, simetrías con África, América del Sur, del Central y del Norte. Ajá. Y alfabetizándonos. Bueno, muy bien. También. Y después vamos a tener algo también, va a hablar el general Perón. También. Claro, también. Siempre presente, más que nunca. Que te esperamos, bueno, después poner bien dónde pueden enviarnos las preguntas, además del mail que ya estamos haciendo aparecer, de argentinidadlatente@gmail.com. Y tenemos un reportaje importante, ¿no? Hoy, sí, a Vicente Cito Lema. Vicente Cito Lema, un hombre, uno de los personajes importantes que ha mantenido la argentinidad latente muy, muy viva en toda su historia. Bueno, yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacer es que nos cuente su historia, ¿no? Sí, Él mismo. Sí, porque estuvo, ¿no? Porque trabajó activando en todo muchísimo. Entonces, bueno, es un poeta de acción, de acción. Así que va a ser un honor. O como diría Rodolfo Walsh, un intelectual orgánico. Puede ser, de este lado. Claro. De este lado, porque hay intelectuales orgánicos de otro lado. Claro. Así que bueno, vamos a tener un programa con muchos temitas. Y si querés vamos empezando un poquito, ¿te parece? ¿Cómo no? A ver. Lamentablemente este acuerdo que se está firmando, nosotros no lo llamamos con el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es un cadete. Los funcionarios que están ahí son ejecutores de políticas que no define el Fondo Monetario, sino que define Estados Unidos y la OTAN. Hay que tomar esa realidad. Estados Unidos y la OTAN es un bloque que hay que pasar a incorporar en la discusión política en nuestra Argentina, porque en general no se habla un poquito de Estados Unidos, que es un imperio, pero en realidad hay una estructura político-militar como es la OTAN, que hoy está siendo, como dijimos en el programa anterior, está en el corazón de la tensión mundial, como es la guerra con Eurasia. Nosotros no la llamamos tampoco guerra con Ucrania, claro, porque Ucrania es el territorio de batalla, como fue las Malvinas. Para nosotros, claro, Ucrania está involucrado, ¿no? Mucho más que eso. En las Malvinas es el lugar donde se enfrentan dos factores de poder muy grande, que no es Rusia, sino que es Eurasia. Entonces hay que hablar con precisión, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que está en contradicción ahí? ¿Y qué tiene que ver el acuerdo nuestro no, sino el que va a poner el gobierno, en este conflicto, ¿no? Y yo creo que hay que aprender a ver el corazón de la tensión mundial, que es un corazón que en lo que va de la década, en lo que va del siglo, ha tenido varias expresiones ya, ¿no? Te vieron que nosotros explicamos en el programa anterior que nuestro diagnóstico es que el mundo no está en
en inflación, como ahora hay un revuelo porque por la guerra el barril subió a 130 y la soja a 600. Bueno, son coyunturas. Esos son pequeños picos de alza inflacionaria dentro de un proceso estructural del sistema de deflación. Por eso nosotros decimos que inventamos una palabrita en el Observatorio de la Riqueza que se llama inflación. O sea, con un guioncito para que se entienda, porque como es una palabrita media rara, totalmente rara, vamos a ser realistas. Quiere decir de estancamiento, deflación es producido por el estancamiento, inflación es que hay pequeños picos que tratan de compensar la deflación estructural, y ción, que bueno, se refiere al fenómeno conjunto de estas tres variables. O sea, el mundo está en un proceso de estancamiento estructuralmente deflacionario y con algunos picos inflacionarios que los logra el sistema a través, entre otros mecanismos, guerras como esta que están produciendo ahora. Porque si no produjeran estas guerras, digamos, con la pandemia, vamos a ver la secuencia. Este proceso tuvo su primer estallido en la crisis del 2008. Sí. Cuando el padre Miguel de Escoto era presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas y propuso una modificación orgánica de las Naciones Unidas que la vamos a tratar a fondo en el próximo programa. Sí, nos quedó eso pendiente. Pero bueno, tenemos mucho material, pero queda para el próximo programa porque va a ser el tema de todo el mes. Y fue modificar el sistema financiero y las Naciones Unidas. Instituciones, claro, ¿no? Eso fue la primera crisis. Obviamente el G20 congeló esa iniciativa aprobada por unanimidad de las Naciones Unidas a iniciativa del canciller sandinista, presidente de la Asamblea, el padre Miguel de Escoto. Ahí se congeló la situación que volvió a estallar en el 2015. En el 2015 vuelve a estallar el sistema financiero otra vez, o sea, se difirió. Y después de ahí la velocidad de la deflación ha hecho que cada 2 años haya crisis mundiales. Claro, pero toda esta combinación que vos decís no es la que habitualmente no se explica qué es lo que está pasando en el mundo. Siempre se habla, ¿no?, de inflación, y acá, bueno, nos la aplican a fondo, ¿no? Pero es importante que se entienda esto que vos decís, que se combinan todas estas variables, fenómenos al mismo tiempo, simultáneamente. Al mismo tiempo, pero a velocidades cada vez más rápidas. Si uno mira los tiempos, digamos, después esa situación que estalló en el 2015 estuvo ahí y quedó congelada con la pandemia. La gestión que hizo el sistema de la pandemia congeló el debate sobre estos temas. Fueron 2 años de pandemia que congeló el debate. Cuando la pandemia se acabó, estuvieron obligados a hacer otro tipo de movimientos, como que se ha producido de esta guerra en la frontera entre Europa y Eurasia, y de igual manera forzar el acuerdo con el Fondo Monetario en la Argentina, que tiene un impacto sobre toda América Latina. O sea, ¿cuál es nuestro diagnóstico? Las crisis en el mundo se vienen produciendo en este siglo, empezaron produciéndose cada 8 años y ahora bajó la velocidad de la crisis a 2 o 3 años. En los primeros 20 años tenés 2008, 2015, después 2019 con la gestión de la pandemia y ahora esta guerra. ¿Y qué significa eso? Significa que el problema estructural de la deflación no lo pueden resolver. Y eso es lo que hay que tener dimensión. Entonces, aclararle a la gente, aunque diste unos ejemplos, ¿deflación en qué se expresa, por ejemplo? A ver, la deflación se expresa en que la revolución tecnológica es tan veloz, la de la inteligencia artificial, la capacidad de producción de bienes es tan grande que la oferta de bienes es tan grande que bajan los precios en el mundo. Aunque en algún momento suban, estructuralmente bajan. Por ejemplo, la energía solar salía $100 generar 1 kilowatt. Hoy sale 0,20 después de 20 años. Por ejemplo, celulares, por ejemplo, autos, por ejemplo. Montones de factores. También los ingresos de la población, porque la deflación de los salarios también existe. Eso. La deflación de los sistemas previsional. Claro. O sea, de las jubilaciones, la deflación de los ingresos de los estados que no tienen un mecanismo de subsidio o de emisión de moneda común. Hay un conjunto de factores que lo vamos a analizar cuando hagamos un capítulo alfabetizándonos a fondo sobre este tema, pero que, mirado en el largo plazo, es evidente. O sea, nosotros lo que tenemos hoy en tecnología disponible, hace 10 años atrás no lo teníamos, hace 20 menos, hace 30 menos un teléfono para lo que servía para hablar por teléfono. Hoy sirve
de todo, de correo, de comunicación, de teléfono, de calculadora, de computadora, de objetos de divertimento, de comunicación, etcétera. Y el costo bajó. Y el costo bajó. En general, en el mundo. Acá menos, pero... Si uno piensa, simplemente, para que alguno tenga una noción, para que necesite un ejemplo bien práctico, piense cuántos WhatsApp manda usted o mail manda por mes. Imagínese si mandara todas esas cartas con una estampilla sellada como la mandaba hace 20 o 30 años. Claro. Y gastaría seguro 30.000 pesos por mes. Hoy gasta lo que le cobra. No estoy defendiendo con esto la monopolio de la comunicación. Por favor. No. Pero ahí tenemos una figura bien gráfica, bien pedagógica de lo que es la deflación en todos los terrenos. Bueno, pero volviendo. Sí. Este problema estructural, ¿qué hace? De la stand-deflación, de la stand-defla-inflación, hace que la OTAN se encuentre atrapada, porque el principal factor de esa defla-inflación es Eurasia. Cuando digo Eurasia estoy hablando Rusia y todo el bloque de los países asiáticos, que son el principal factor que ha cambiado la situación en el mundo en los últimos 20 años. Desde que se incorpora a la OMC, al Fondo Monetario y demás, la productividad de ese sector, que estamos hablando de 5.000 millones de personas, frente a apenas 300 millones de personas que tiene Estados Unidos, inevitablemente lo están haciendo retroceder. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? Se estaban dando las condiciones para que se produjera una alianza estratégica entre Europa y Eurasia, vía los gasoductos y el abastecimiento de gas de Rusia. Si se producía esa unión de Europa con Eurasia, directamente el dólar dejaba de ser una moneda en el mundo. Sí. Para que eso no se produzca, hicieron toda la provocación que hacía falta en Ucrania para obligarlo a Rusia a intervenir. Sí. El objetivo verdadero de esta guerra no es el territorio de Ucrania, sino que es que Europa no se una a Eurasia. Esa es la verdad. De la misma manera que el verdadero objetivo de la OTAN, con el acuerdo del Fondo Monetario, que es la otra frontera límite que tiene, o sea, así como tiene esa frontera límite la OTAN en Eurasia, y Europa está en el medio de la situación, tiene la otra frontera, que es que América Latina no se desarrolle. Sí. Para que no se desarrolle está impuesto este acuerdo que acepta firmar el gobierno de Fernández, que tiene una dimensión, como ya vimos en otros programas, de impacto de desintegración regional, porque a partir de este acuerdo no hay ninguna posibilidad de integración ni con Brasil, ni Mercosur, ni todo lo que se vivió con la década anterior. Ya. Es así. ¿Eso también nos lleva no acuerdos regionales? Estamos condicionados. Sí, porque no nos van a dejar tener una moneda común y un mecanismo de subsidios comunes, que son los que tienen las otras regiones. O sea, tanto Eurasia como Europa como Estados Unidos tienen una moneda común y un mecanismo de subsidios comunes regionales que a partir de este acuerdo de la Argentina, América Latina y el Caribe está imposibilitado de tenerlo. Entonces ese es el verdadero objetivo de la OTAN, por eso insistimos, de la OTAN, donde el Fondo Monetario es apenas un instrumento. Un cadete, es el que hace los papeles, los papelitos. La definición política pasa por otro lado. Los muchachos firman los papelitos, después hacer circo en el Congreso, todas esas cosas. Bueno. Pero la definición es decir, muchachos, esos muchachos de América del Sur no pueden tener moneda común ni subsidio común. Así que hacerle firmar algo para que la Argentina sea permanentemente inestable, y esa inestabilidad hace que no haya, por más que gane Lula en Brasil, no hay ninguna posibilidad de que el eje que existió entre Lula y Néstor Kirchner vuelva a construirse para potenciar la región. Bueno, esa es la verdad de la OTAN. Así que bueno, eso, en ese marco estamos, con ese acuerdo. La pregunta de fondo también que yo quiero agregar en este editorial es esta, que muchos nos lo han hecho cuando tiramos este planteo en grupos de WhatsApp y demás, ¿había otra opción? ¿Que firmar el acuerdo? Sí. Obvio. A ver qué se le ocurre a Sonia Tobal si estuviera sentada de presidenta, ¿qué hace? Y cómo no, primero que está claro que es ilegal, ilegítimo y odioso, y recontra demostrado que no hay por qué pagarlo. Y vos decís, para activar el mercado interno, y hay muchas las pymes lo están pidiendo, ¿no? Por diferentes lados están pidiendo herramientas para activar el mercado interno. ¿Qué problema habría si decidir eso y no
no estar dándole plata al fondo, además de que, bueno, la salud, la educación, todo lo que ya sabemos, que van a reducir presupuesto. Sí, lo que vos decís es correcto. Yo me remitía también a que si había otro camino, era el que nosotros le planteamos en diciembre de 2019 al gobierno del Frente de Todos, a Cristina, a Alberto Fernández. O sea, nosotros podemos criticar hoy fuertemente y oponernos a este acuerdo porque nosotros le planteamos otro camino en diciembre del 2019 y abrimos un expediente en el Banco Central sobre ese otro camino. No es que lo dejamos todo en consigna y pusimos toda la carne al asador en materia de capacidad, experiencia y demás. Es una carta, un documento que está firmado por muchos, desde Pérez Esquivel hasta montones de integrantes del Frente de Todos que pensaban que el Frente de Todos se iba a animar a desarmar el sistema financiero armado por la dictadura genocida, y sin embargo no se animó. ¿Vos te referís a la ley de entidades financieras? El documento que hacíamos nosotros planteaba dos cosas. El documento no, el expediente que sigue abierto y vamos a seguir trabajando, y en algún programa en Alfabetizándonos lo vamos a desarrollar más a fondo. Nosotros planteamos ahí de que había que pasar el Banco Central a la órbita de la Ley de Defensa Nacional. Y eso hubiese permitido que, por ejemplo, que los 30.000 millones de dólares que se llevan fugados durante el gobierno del Frente de Todos no se hubiesen fugado. Entonces, si esa plata hubiese estado acá, no haría falta, ya lo hubiésemos cancelado gran parte de la deuda al Fondo Monetario. El problema es que sin la Ley de Defensa Nacional aplicado al mecanismo financiero de la Argentina, no hay posibilidades de que la Argentina deje de ser un mecanismo permanente de fuga de capitales. Entonces, había otro mecanismo, que era poner el Banco Central bajo la Ley de Defensa Nacional, llamar a un referéndum popular, como vos bien dijiste, politizar el robo que fue la plata fugada por Macri judicialmente, con referéndum populares. Se podría haber asociado a la Argentina a la deuda que le debe Estados Unidos a Nicaragua, otra iniciativa que tomamos nosotros. No lo hizo. Y sobre todo en ese punto poníamos algo muy importante. Nosotros decíamos que si se aplicaba desde el Banco Central la inteligencia artificial, la inflación anual de la Argentina hubiese sido del 3% y no el 50 y el 60% como es ahora. Claro. Todo eso estaba demostrado, está escrito, o sea que había otro camino, y ese otro camino es importante mantenerlo vivo, porque como este acuerdo con el fondo no va a sobrevivir en el tiempo, en algún momento va a estallar, va a haber crisis, va a haber revueltas sociales y demás, ese expediente que empezamos nosotros, que es el camino que no transitó, no se animó el Frente de Todos a transitar, va a haber que transitarlo cuando surja una nueva fuerza política. Claro. Sí, yo me refería, más así específicamente por el miedo que muchas veces te plantea la gente cuando habla de todo esto, y entonces ¿cómo? Si no viene y si no pagamos, entonces ¿con qué dinero vamos a manejar? Y no, recursos hay, circulación económica habría, aún sin pagarle al fondo, o sea, habría más todavía. Exacto, seríamos mucho más libres, en la medida en que pongamos límite a límite o cierre total de la fuga de capitales, para que te dé un indicador. Pero que es muy largo para hacerlo ahora. Bueno, está bien, lo seguimos. Acá está clarito. Había instrumentos, hay y sigue habiendo instrumentos de Estado. Claro. Hay que politizarlo y ahí la sociedad tiene que asumir esto, como lo han hecho otros países. No estamos planteando algo que no han hecho otros países. Lo hicieron, y lo hicieron con éxito. Hace falta una conducción política que esté dispuesta a transitar ese camino, que inevitablemente se va a transitar. Se firme lo que se firme, en algún momento se va a transitar. El compartir mi sangre no me desagrada, pero le temo al ataque por la espalda de improviso y al zumbido repentino de una guerra declarada.
en un rincón de esta pieza te has escondido. Tú que eres inteligente y siempre estás hambriento, esperando ansioso que me quede dormido para empezar a convertirme en alimento. ¿Quién te enseñó el arte del ocultamiento que maneja siempre sutil y eficaz? Porque mis aplausos no llegan a tiempo a atrapar la ubicua figura rapaz. No sabes lo mucho que duele la huella del pico que clavas en mi distracción y tu voracidad transitivamente me lleva a aplastarte sin compasión. Tú que estás siempre en agitado vuelo o inmóvil en sombras sin afán social, tan solo te mueve de sangre las ansias y solo te motiva el poder picar. Mosquito, 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 mosquito. Que maneja siempre sutil y eficaz, porque mis aplausos no llegan a tiempo a atrapar la ubicua figura rapaz. Mosquito, 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 mosquito. Mosquito, mosquito. Caudillo popular, el único general, el que mueve a las masas y no se puede igualar. Perón es el mejor personaje de toda la historia. Perón. ¿Qué tiene preguntado? ¿Qué opinás? Hacé la pregunta, a ver qué te puede aclarar de lo que sucede en estos tiempos, viejo. Soy Cristina Barrionuevo y hoy quisiera preguntarle a Perón, si pudiera contestarme, a vos, Perón, que provocaste manifestaciones increíbles de trabajadores jamás vistas en este territorio. A vos que revolucionaste la vida democrática argentina, generando conciencias y derechos. A vos que pusiste ante el mundo esa imagen de conductor de pueblos. A vos, Perón, quiero preguntarte, ¿cómo lograr señalar el tiempo exacto de acumulación, continuidad, avance, retroceso, en armónico despliegue de conquistas? A vos también te quiero preguntar, ¿cómo evitar la popular confusión con el canto de sirenas enemigas y lograr el avance y ese triunfo popular tan merecido? A vos quiero preguntarte. Gracias. Bueno, compañera Cristina, he escuchado con mucha emoción su reconocimiento desde Tucumán, desde ese norte argentino que fue estratégico para la independencia de la patria, con Güemes y con todas las luchas que libraron los norteños
para proteger a San Martín y que pudiera cruzar la cordillera y liberar 3 continentes. Para mí es muy importante escuchar usted sus palabras de reconocimiento a lo que hicimos nosotros como movimiento peronista. Por ahí usted hace mucho hincapié en mi persona y se lo agradezco, pero nada se hace solo. Todo se hace con liderazgo colectivo. El liderazgo colectivo con el cual nacimos nosotros estuvo dado por un movimiento obrero tremendo, que no hace falta explicar lo que fue el 17 de octubre y lo que fue después las movilizaciones populares durante nuestro gobierno. Ahí estaba el liderazgo colectivo. Los que pretenden decir que era un liderazgo personal mío o de Evita buscan debilitar que la construcción de la soberanía nacional es un problema colectivo. Yo solo o Evita solo no podríamos haber hecho lo que hicimos. Lo mismo las Fuerzas Armadas de entonces, aunque estuvieron después infiltradas por el colonialismo, formaban parte del liderazgo colectivo, incluso los empresarios. ¿Recuerda usted que nosotros pusimos en el Banco Central a empresarios nacionales junto con sindicalistas? Y desde ahí, como yo he dicho siempre, se cerró la canilla del saqueo en nuestro país y desde ahí tuvimos los recursos para hacer lo que se hizo. Así que me permite, con todo respeto, pero muy oportuno, este debate sobre qué tipo de liderazgo es el que construye poder político. Porque usted, compañera, también en su pregunta ya concreta hizo referencia a los tiempos de esa acumulación. Y los tiempos de acumulación dependen del liderazgo colectivo, porque los liderazgos individuales son débiles. Rápidamente el poder colonial puede... Rápidamente el poder colonial, cuando hay liderazgos individuales, lo puede neutralizar, corromper, asesinar. Lo han hecho en América Latina. En cambio, los liderazgos colectivos son los que no pueden vencer los intereses coloniales. Así ha sido siempre nuestra historia. Y esto es el desafío que estamos hoy en América Latina. Sin liderazgos colectivos no podemos vencer este poder internacional que es el mismo de siempre, perfeccionado con las nuevas técnicas y tecnologías y medios de comunicación, pero es el mismo de siempre. Si tiene alguna duda de que es el mismo de siempre, le recomiendo a todos los compañeros leer un libro que muy pocos compañeros han leído, que se llama La fuerza es el derecho de las bestias. Fue mi segundo libro. No, disculpen, Los Vendepatria. Mi primer libro fue En el exilio, La fuerza es el derecho de las bestias. Y el segundo libro fue Los Vendepatrias. Ahí usted va a ver cómo, y todos los compañeros van a ver, cómo es que hay que construir un liderazgo colectivo para vencer justamente a los vendepatrias. Es un libro que yo escribí en el año 1957. Ya les digo, fue el segundo. Y ahí está todo desarrollado. Incluso ahí explico a fondo cómo tiene que ser el poder principal de la Argentina, que es el del Banco Central. Y me remito ni más ni menos que a lo que escribió Scalabrini Ortiz sobre eso. Yo ahí transcribo a Scalabrini Ortiz. Pregúntenle ustedes a cuántos peronistas de hoy han leído a Scalabrini Ortiz. Yo les aseguro que si son 20, son muchos. Y ahí está el problema. No tenemos liderazgo colectivo porque no hemos leído a Scalabrini Ortiz y no han leído mis libros de la resistencia peronista, especialmente los Vendepatria. Porque muchos de los que usan la camiseta peronista no toleran, no pueden pasar la prueba de mi libro. No la pueden pasar. Y ahí verá usted cómo la construcción del liderazgo colectivo están las bases para hacerlo y lograrlo. Así que también se vincula con su pregunta sobre los tiempos. Sin liderazgo colectivo, los tiempos los maneja los intereses coloniales. Con liderazgo colectivo, los tiempos los maneja el pueblo.
Esa es la respuesta concreta que le doy. Ahora, por otro lado, también en mis libros usted habrá visto, como es en La Hora de los Pueblos y en otros, que la revolución tecnológica hace que los poderes coloniales cada vez duren menos tiempos, ya que usted habla de los tiempos. Y yo lo digo explícitamente. El tiempo que duró el Imperio Romano, el tiempo que duró los distintos imperios de Asia, y el tiempo que va a durar el Imperio de Estados Unidos. Y lo digo claramente. A los imperios no los derrota nadie. Se pudren desde adentro. Y ese es el momento actual. Entonces, hoy los tiempos son vertiginosos. Se está viendo en cada una de las decisiones que toman que no duran más que un año. Porque hay otro momento del mundo, otra civilización, y ellos siguen protegiendo sus concepciones de privilegios que están basados en la mentira. En la mentira de que hay pobreza, en la mentira de que no se puede vivir con justicia, con paz y con redistribución del ingreso, porque eso significaría el fin de los poderes imperiales. Pero hoy están todas las condiciones dadas. Lo ha dicho recientemente el Papa. El Papa Francisco dijo que todo lo que se escribió en las Naciones Unidas en el año 48 era hermoso, pero no estaban las condiciones de poner las condiciones económicas, sociales y culturales para hacer puestas en práctica. Por ejemplo, no estaba, era apenas el 60% de la población en la Segunda Guerra Mundial estaba alfabetizado. Hoy el 100% de la población del mundo, o casi, sabe leer y escribir. Y no es lo mismo un pueblo que sabe leer y escribir que un pueblo que no lo sabe hacer. Bueno, entre esas condiciones, más la revolución tecnológica y el poder que tienen todos los estados en el mundo, porque son 200 estados que hay en el mundo. Cuando se firmaron las Naciones Unidas, eran solamente 48 estados. Fíjese usted, hay 150 estados más. Eso significa 150 naciones y pueblos que se han empoderado y que disputan el poder de igual a igual, casi en todos los casos, con los países centrales. Fíjese la velocidad del cambio en apenas 70 años, medio siglo. Así que hay que estar preparados porque son nuestros tiempos. Y quizás Argentina está más atrasada que otros países del mundo en esto. Por eso usted me pregunta por los tiempos con alguna preocupación un poco pesimista, diría yo, un poco triste, diría yo. Y no puede estar triste ni pesimista, porque fíjese lo que han hecho el resto de los pueblos del mundo. Nos han pasado por arriba. Sí, eso no es muy simpático, pero significa que nosotros lo podemos hacer. Si pueblos más débiles que nosotros, en recursos humanos, en historia, lograron hacer en 50 años, pasarle por arriba a los intereses coloniales, ¿cómo no lo vamos a poder hacer los argentinos? Evidentemente lo que ha fallado es la dirigencia. La dirigencia no está a la altura, no ha estado y menos, cada día menos está a la altura de lo que hay que hacer con la patria. Y ahí es donde hay que trabajar. Así que los tiempos, y esos tiempos pueden ser imprevisibles, absolutamente imprevisibles. Y hay que estar preparado para ese momento donde los pueblos se animan a salir a la calle, se animan a romper las instituciones. Su otra pregunta es sobre cómo neutralizar los cantos de sirena. Bien. También voy por el lado optimista. Los cantos de sirena cada vez duran menos. Antes había cantos de sirena que perduraban en el tiempo largo, pero como todos esos cantos de sirena terminan en defraudación para los pueblos, inmediatamente los pueblos empiezan otras búsquedas. Y ahí es donde hay que trabajar, en la siembra de esas nuevas búsquedas, siguiendo el ejemplo bíblico del grano de mostaza. En ese ejemplo bíblico está clarito lo que hay que hacer. Hay que sembrar, 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 y en algún momento estalla la mostaza y se convierte en la fuerza, en la planta más importante del huerto.
Eso es lo que hay que hacer. Están todas las condiciones hoy para hacerlo. Muchos pueblos del mundo lo están haciendo. Si yo le digo en Argentina dónde está el tema, hay que separar la paja del trigo. El que no trabaje para un Estado fuerte, potente, que logre equilibrar el poder internacional que han logrado los intereses extranjeros en nuestra patria, el que no trabaje para eso con total claridad, el que quiera navegar en caminos progresistas por el medio, que más o menos, que así, que no es el tiempo, que no hay correlación de fuerzas, ese es un canto de sirena, que los hay de derecha y los hay de progresistas, porque cumplen la misma función de distraer y de no hacer lo que hay que hacer con el Estado. Fíjese, cada vez que gana un gobierno popular, ninguno se anima a fortalecer el Estado. Después de que Menem traicionó nuestra doctrina, nuestra práctica política junto con Duhalde, y destruyeron el Estado y desnacionalizaron todo, los sucesivos gobiernos progresistas, ninguno se animó a reconstruirlo. No se animó la Alianza, parcialmente se animó Néstor y Cristina, pero no fueron a fondo con el sistema financiero del sistema del Estado, no fueron a fondo. Y desde luego el gobierno de Alberto Fernández, ni hablar porque es la ratificación del gobierno de Cambiemos. De manera que ahí están los cantos de sirena. O Estado o poderes internacionales. Y hoy más que nunca, porque el Estado en la Argentina es un colador. Lo estamos viviendo. El país lo han dividido en 7 áreas económicas coloniales, que yo he definido en otros discursos que somos un enclave colonial. El enclave colonial más grande del mundo es la Argentina. La City financiera, que ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario ya está. Olvídese, el Banco Central es una sucursal del Fondo Monetario. Eso es territorio extranjero. Todo el sistema financiero argentino es territorio extranjero. La cuenca del Paraná, el Río de la Plata, el Río de Quilmes, como el gran mecanismo de contrabando y narcotráfico, está manejado por intereses extranjeros. La salida minera, las cuencas mineras, desde Tucumán, desde Catamarca, San Juan, Tucumán, por el Paraná, otra zona. El mar argentino, un saqueo permanente. Los medios de comunicación, todos en manos extranjeras. Eso es territorio colonial. No es territorio argentino, por más de que tenga un domicilio aquí. Ni hablar de Malvinas, ni hablar también de la parte del esquema de contrabando de granos de la pampa húmeda. Entonces, ese conjunto de sectores son los que hoy están manejando nuestra patria y son todos extranjeros, no hay nada argentino. Solamente el Estado puede equilibrar ese poder. Y quien no es claro con eso, es canto de sirena, como dice usted. Y clarito, clarito, sin vueltas. Que están todos los muchachos comprometidos, porque todos trabajaron para eso, sí. Por eso no está lejos el que se vayan todos. Usted me habla de los tiempos. El que se vayan todos se viene en la Argentina. Ya hubo un síntoma con el voto. Expresión bronca en octubre del 2021. 12 millones de argentinos patearon el tablero. Ese es el preludio del que se vayan todos. Porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a generar tal situación de tensión social que el estallido es inevitable. 1 año, 2 años, este gobierno, el otro gobierno. Y entonces ahí no va a haber más canto de sirena, como dice usted. Y los tiempos van a ser muy cortos. Bueno, compañera, espero haberle aportado algo a los argentinos a través de su pregunta. Y quedo siempre a disposición para seguir charlando,
conversando y, como usted bien dijo, para neutralizar y destruir y descubrir los cantos de sirena. Me parece que su frase es una excelente síntesis de dónde está. Usted dijo los enemigos de los cantos de sirena. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo dicho por una mujer. Que una mujer hable de enemigos, me parece que hoy en la Argentina tiene un valor estratégico. Un abrazo, compañera, y saludos a todos los compañeros del norte. Bueno, Sonia, vamos a hablar ahora entonces de nuestro bloque de África y América Latina. Sí. ¿No? América del Central, América, todas las Américas, ya dijimos que eran todas. Y acá me parece que hay varios temitas. En el programa anterior, que les recomendamos que lo vean, está todo el tema de Gaddafi, que es muy importante, por muchos factores. Bueno, les sugerimos, si no lo vieron, que lo vuelvan a ver, sobre el tema del bloque del África. Ahora, hoy queríamos hacer una cortita. La voy a retar a Madonna. No. La tengo con Madonna, ¿viste? No. Mirá lo que escuché el otro día. Ustedes recordarán cuando hace varios años, ya creo que hace 30 años, se hizo esa canción musical que había compuesto Michael Jackson, USA for Africa y demás, que cantaron todos. Sí. Cuando se hizo ese recital, que estuvo Queen. Después hubo recital, pero primero hubo una grabación en estudio, que fueron todos a cantar ese tema que es famoso, y que lo había impulsado Michael Jackson y otros artistas de nombre del rock de Estados Unidos, y fueron todos menos Madonna. ¿Y no dijo aceptó por qué? ir a cantar, no aceptó ir a cantar por África. Mirá. Tampoco fue Prince. No sabía yo. No, por eso yo tampoco sabía, y lo traigo acá porque me enteré el otro día. Y fue el programa, esa canción fue donde se consagraron muchos, se proyectaron, se dieron Bruce Springsteen, que le llamaban el jefe, le decían, ahí con su voz tan especial, se hizo conocido en América Latina. Hasta ese tema no era tan conocido, pero Madonna y Prince fueron los únicos dos del rock de Estados Unidos que no quisieron cantar por África. Ahora, qué contradictorio, porque Madonna... Digo, porque después la Madonna está diciendo que Putin es nazi, ¿no? No, pero digo contradictorio en la actitud de Madonna, porque ella hace mucho tiempo que viene batallando contra la industria norteamericana, digamos, peleando sus derechos. Entonces, ¿cómo es? En un terreno sí los derechos, en otro no. ¿Viste? Así qué que, cosa, ¿no? Pero eso lo dejo como nota de color para el tema del África. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y a África solo lo que nos interesa, o lo que interesa a Europa de África, son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir. Sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur, la gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar
a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Vos decías de hablar también un poquito, después yo quiero hablar de un tema del Che. Pero entonces... Pero vos querías hablar de otro tema. ¿Del silencio de las armas? Del silencio de las armas. Bueno, eso les cuento que nos enteramos nosotros que los 53 estados africanos que justamente nacen de la unidad africana que logra Gaddafi, tienen una agenda muy completa que la vamos a ir desarrollando para los 53 estados, pero uno de los puntos es una convención que se llama el silencio de las armas en África. ¿Qué es la Agenda 2050 esa? Exacto. Que es africana. Claro. ¿No? Y que ellos dicen que es muy superior a la Agenda 2030 y es realmente muy superior a la Agenda 2030 que tienen las Naciones Unidas. Pero dentro de eso hay una convención que firmaron los 54 estados que se llama el silencio de las armas, que se trata de que las Naciones Unidas apruebe esa resolución que piden de que se deje, de que todos los estados se comprometen a que no se dispare un tiro más en África. Todos los años la llevan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todos los años se la vetan. O sea, estos mismos que hoy se están rajando las vestiduras en los medios de comunicación, todos los años, desde hace 15 años, vienen vetando esa resolución que piden en forma conjunta todos los estados de América y la verdad, de África, y la verdad que nosotros vamos a iniciar, venimos planteando en el programa este tema, es la segunda vez que lo decimos, pero ahora lo desarrollamos más, que los estados de América Latina y el Caribe tendrían que plantear en forma conjunta, sacar algo conjunto de respaldo a esa iniciativa del África, porque nos parece que es un eje fundamental, va al corazón de uno de los grandes negocios que es la venta de armas. Obviamente se da esa paradoja que tienen poder de veto los que tienen poder de disparar. Claro. No el veto, sino de fabricar armas y venderlas en el mundo. Entonces, nos parece que es un eje de trabajo importante que tiene que pasar a formar parte de la agenda de América del Sur y el Caribe, esta pelea que están dando los estados y los pueblos africanos. Y además otra forma más de racismo, o sea, toda la variante de racismo están ahí, la económica, la militar, todas. Sí, nosotros le incorporamos el racismo también monetario, de las divisas. Bueno, el tema del racismo parece que es un tema que va a ir creciendo entre los pueblos como bandera de lucha. Para el sistema es indigerible, o sea, no es fácil hablar de ser acusado de racista y demostrado, digamos, que hay un racismo. Y en eso me está dando el pie para que lo haga aparecer ahora al Che en este tema. En este punto, ustedes saben, o por ahí los que no saben, se los contamos rapidito, que el Che cuando se va de Cuba, antes de ir a pelear a Bolivia, fue a pelear al África, a organizar ahí las guerrillas en África para la toma del poder. En el Congo, es donde hace una base para trabajar el tema. Hay de hecho un diario del Che en el Congo, también que es conocido, está publicado. Pero por una serie de razones geopolíticas, muchos sectores, los países socialistas no querían que el Che desarrollara la guerrilla en África. Y Estados Unidos, de luego, tampoco.
y por lo tanto pasa casi 3 meses, 4 meses, eso está expresado en forma dramática en su diario, con las fuerzas, digamos, con los sectores del pueblo que se querían unir a la estrategia de liberar al Congo, pero sin armas, esperando que llegara lo que no llegó nunca. A tal punto que en un momento se sincera este factor internamente y lo sacan al Che, y es cuando se va a Praga. Praga, que era la capital del país socialista. Y tan lindo lugar. No conozco, ¿vos sí? No, pero dicen que tiene, es mágica Praga. Bueno, está ahí 60 días el Che, producto justamente de que este puente entre África y América Latina, de llevar adelante las estrategias que habían sido triunfantes en Cuba, en África, que en ese sentido fue visionario, porque después con el triunfo de Angola y otros lugares, pero en ese momento estamos hablando del año 66, ¿no? Él muere en el 67, no, 65, sí, fines de 65, principios de 66, de 1965 a 1966. Y entonces es importante porque el Che siente ahí un impacto emocional muy fuerte de que los países socialistas no respalden la liberación de los pueblos del África. Él decía que no se le podía vender a los pueblos armamento que estaban en lucha, sino que había que regalárselos, se los tenía que dar sin contrapartida monetaria. Entonces, con una gran desilusión, está 60 días en África. ¿Y a qué se dedica? En Praga. ¿Y a qué se dedica en esos 60 días? Escribe los famosos cuadernos de Praga. Por ahí no son famosos para todo el mundo, pero nosotros acá lo estamos tratando de hacer famoso. Claro. Que es ni más ni menos que se dedica a estudiar el Manual de Economía Política Soviética, que en ese momento era como la Biblia de la economía de los países socialistas. Claro, todo el bloque. Y lo desarma, lo desestructura. Esa desestructuración que hace el Che ahí párrafo por párrafo estuvo 40 años sin ser publicada. Se la deja a su mano derecha, que fue Orlando Borrego, a quien le hacemos acá un pequeño homenaje, que falleció el año pasado. Que era amigo tuyo, ¿no? Era amigo mío, sí, un gran amigo. Nos hicimos amigos a raíz de esta publicación y le deja esos cuadernos a Orlando Borrego, que era su mano derecha, su segundo en el Ministerio de Industria en los 7 años, con el mandato de que escriban un manual de economía política de los países en desarrollo, que sea un grito de los países en desarrollo. O sea, como que ahí el Che está planteando, por su experiencia en América Latina y en África, que hace falta una ciencia económica que no es, desde luego, la del sistema capitalista, ni tampoco la que tenía como ciencia económica la Unión Soviética y los países socialistas. Seguro que se estudia en la Facultad de Ciencias Económicas eso ahora. No creo. ¿No? Qué raro, Qué raro. Lo veo difícil. Vamos a averiguar, vamos a preguntarle. Pero bueno, en ese punteo que hace, que por algo está 40 años sin salir, el Che hace, por un lado pronostica de que los países, que la URSS, si sigue por este camino, lo escribe en el año 67, va a volver al capitalismo. Dice, disculpen mi herejía, y la desarrolla después. Por eso es una de las razones por la cual estuvo tanto tiempo sin ser publicado. Después, cuando lo publicamos, que tuvimos el honor de publicarlo en forma conjunta con Orlando, en Cuba y en la Argentina, en el año 2001 por primera vez, con la editorial Hombre Nuevo, que hicimos especialmente, nacimos con esto aquí, y cuando se publica, después Fidel manda a publicarlo en muchas ediciones, y también Chávez en Venezuela. Estos famosos cuadernos de Praga y estos escritos que desarrolla Orlando Borrego. ¿Qué hay de interesante ahí? Aparte de esto que digo, que el Che cuestiona, y me parece que esto tiene vigencia, volver a los cuadernos de Praga hoy, tiene una necesidad fundamental con los temas que estamos trabajando nosotros de la inteligencia artificial, los sistemas monetarios, porque el Che le cuestiona de que el Manual de Economía Política Soviética decía que el valor del rublo, o sea, de la moneda
Soviética estaba vinculado a las reservas de oro que tenía el Banco Central. Y el Che dice que eso es absolutamente incorrecto, que no tiene ninguna relación, que el valor de las monedas está vinculado a la capacidad de producción y de circulación que tiene un país. Ese concepto que está dicho así en forma cortita, como yo lo digo, son 4 renglones, no hace un desarrollo porque es un punteo, no es menor. Y de hecho eso pasó. Al tiempo, las monedas dejaron de tener una relación con los metales, con el oro, cuando en 1970, a los 3 años que el Che define eso, Nixon se libera y ya a partir de ahí empieza otra época en la historia monetaria mundial. Pero la pregunta es, ¿en qué medida ese cuestionamiento que hace el Che en esta experiencia africano latinoamericana y caribeña de ese criterio de la moneda no retrasó a la URSS en su desarrollo? Ajá. Lo dejo como pregunta, no tengo una conclusión, pero realmente si se estaba anclando la moneda, que significa la capacidad de crédito, de todo lo que implica la moneda como sangre de un cuerpo económico de un país, como la sangre de un cuerpo económico de un país, ¿en qué medida ese anclaje equivocado y falso no significó que el desarrollo económico, que si bien fue muy importante la URSS, no hubiese sido mucho más importante y quizás no se hubiese disuelto? Así que bueno. Bueno, pero ahí también no influye, digamos, que los presupuestos de Estado tienen que ver con todo lo que es armamentismo, ¿no? Con lo que era, bueno, equipararse con el poder militar del otro lado, ¿no? Todo ese gasto que sigue habiendo. Bueno, pero hoy, la pregunta es, si la URSS estaba anclada a un concepto económico falso, monetario, y se estaba peleando con un enemigo que ya no tenía ese concepto económico falso, no anclaba la moneda, fíjate, se venía liberando del dólar. Entonces ahí me parece una hipótesis interesante que se la dejo a los historiadores, a los economistas, de rever la causa si no tenía que ver con esto.
Uso de espacio publicitario. ¿Sabías que la radio es socia de Cadero? La Cámara Argentina de Radios Online nos permite expandir la comunicación hacia otras comunidades, compartir experiencias con otros radialistas y mantenernos a la vanguardia tecnológica en esta industria de contenidos creativa. Cadero. Somos la voz digital. La buena lectura ilumina. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Violento por dos razones. Por la contundencia con la cual hostigan a la opinión pública los poderes concentrados. Por otro lado, porque nosotros, al desarrollar un planteo comunicacional forjista, también ejercemos violencia contra las ideas establecidas y quebramos zonas del pensamiento cristalizadas. Soy Gabriel Fernández, autor de Periodismo Violento. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Soy Clarita, fan del pop. Fui a todos los recitales de los ídolos adolescentes de tu hija y voy a hacerme de amiga y confidente de ella en las redes sociales para finalmente acosarla. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Radio con Aguante. ¿Te perdiste algún momento? Entrá a radiocut.fm y encontralo. Búscanos como Radio con Aguante y volvé a escucharnos. Es muy fácil. Solo busca día y horario y ya estás listo para recortar y compartir. radiocut.fm. Radio con Aguante está en Radio Cut. Radio con Aguante. Recortando desde el aire. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Nacieron en la misma época por las mismas razones y sueños. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen las mismas convicciones, la misma trayectoria y abarcan prácticamente el mismo territorio. Esta y aquella son dos cooperativas muy parecidas. Tienen cada una sus productos, sus servicios y sus clientes de la zona. La diferencia es que una, además, tiene una web con carrito de compra diseñada por Corpus. Y aquella improvisa todo el tiempo su comunicación y comercialización. Corpus, la diferencia se nota. Corpus, comunicación y diseño audiovisual. Corpus, www.corpus.net.ar. Fin de espacio publicitario. Buenas tardes, amigas y amigos de Nuestro Poder. ¿Cómo? Ahora cambiamos. Nuevo, no era Nuevo Poder, es nuestro también, pero me traicionó el inconsciente, me traicionó, no, dejémoslo, me traicionó el inconsciente, sí, acá no está diciendo que vamos nuevo, no vamos nuevo. Lo dejamos para la próxima, que va a venir un psicólogo, Alfredo Grande, fundador de Argentina Latente, y le vamos a decir, mirá, pasó este lapsus en la apertura anterior, ¿vos qué interpretás? Sí, igual es como un deseo también que sea nuestro. Por eso te digo, así que está bueno esas cositas. Bueno. Por algo pasan. Uh-huh. Bueno, acá estamos. Estamos ahora haciéndole un reportaje a un amigazo, un poeta, Vicente Citolema, sí, que muchos jóvenes no lo conocen, aunque parezca mentira, pero bueno, es un hombre, yo creo que de los grandes intelectuales nacionales argentinos, de los últimos históricos que quedan, muerto Horacio González, y bueno, creo que Vicente cumple un testimonio importante, tiene una energía
muy vital, tiene sus 82 años, pero sigue con iniciativas que él ya nos va a contar. Y bueno, tiene ahí un ejemplo, digamos, me parece, para las nuevas generaciones de intelectuales comprometidos con la acción, ¿no? Y tiene una vida muy, muy rica y muy variada en muchos terrenos, ¿no? Pero dijimos que él nos cuente, así que bueno. Pero no hay una biografía de él. Yo no la conozco. ¿Vos? No, que hayan hecho, ¿no? Parece que habría que decirle. Hay mucho escrito por él, ¿no? Y bueno. Como testimonio. Tiene una compañera muy especial también, ¿no? Que lo apoya, ¿no? Regine, sí. ¿Vos trabajaste en una obra de teatro de ella? No, en varias. ¿En Primero, cuáles? hace muchos años en Mater, que era un oratorio que hizo en época de dictadura. Después hizo otra obra que se llamó La Carretilla de Música, que era sobre... Porque él escribe mucho sobre hechos reales, ¿no? Y esa obra era sobre lo que pasó en un hospicio en Corrientes, donde murieron incendiados, 15 o 20 eran de los que estaban ahí internados. Y bueno, él escribió esa obra y después Eva Perón Resucitada. Eva Perón Resucitada. La estrenamos en IMPA, la fábrica. Sí. Y que estuvo mucho tiempo, ¿no? Sí. Hicieron muchas funciones. Teatros también, y después en Mar del Plata. Claro, la hizo también creo que en el Teatro Roma en Avellaneda, ¿no? Sí, también. Con mucho éxito. Sí. Y ahí él tiene lo curioso que es guión, director y a veces actúa también, ¿no? También le gusta poner el cuerpo. Y aparte que lo que hace también, como él dice, es un teatro antropológico. ¿Él lo dice? Sí, lo desarrolla también un poco así como teoría, ¿no? Ajá, nos están invadiendo los antropólogos por todos lados en el programa. Teatro antropológico, mirá vos. Bueno, nosotros venimos trabajando esa idea de la antropología del poder, viste, que no es menor, pero bueno, eso. Bienvenido entonces el amigo Vicente Citolema. Y Regine. Y Regine, los dos. Bueno. Muchas gracias Regine, muchas gracias Vicente por honrarnos con que en nuestro programa humilde, anárquico pero con muchas ganas estén presentes en este día, ¿no? Son nuestros primeros programas, así que estamos aprendiendo a hacer radio, nunca hicimos. Y bueno, la verdad es que es un honor tenerte acá, Vicente, porque vos sos creo de los grandes intelectuales nacionales que siguen en la brecha, ¿no? Que no han claudicado en ninguna instancia, no solamente en la línea así de pensamiento, sino también en la línea de creatividad, que es lo más difícil a veces de hacer, ¿no? Mantener coherencia y creatividad. Y vos me parece que sos un modelo, un ejemplo en ese sentido, porque sabemos perfectamente que has aportado en todos los ámbitos, en todas las artes, en todas las acciones políticas. Vos recordás que nosotros nacimos de nuestra relación con Clelia y Monseñor Podestá, y para nosotros fue muy impactante verte a vos allá en la CGT de los Argentinos, en una conferencia de prensa donde estaba Rodolfo Walsh, donde estaba Cortázar, y vos estaba Monseñor Podestá y estabas vos paradito atrás, ¿no? Era así. Es para nosotros una foto símbolo de... Falta el padre Mujica, que también estaba. Exacto. En la foto estaba el padre Mujica también. Así que, ya te digo, es un honor tenerte acá con nosotros. Sí, que nosotros no hicimos antes toda la larga presentación de todo lo que... las actividades, los títulos, ¿no? Todo lo que representa también Vicente a lo largo de la historia argentina. Sí, seguro que no dijeron que hoy es el día del hincha racinguista. No dijimos. No es un invento, es un hecho real. Hoy se festeja el día del hincha racinguista. Y obviamente yo estoy de festejo. Ajá. Bueno, yo te imaginás que yo soy hincha independiente, así que bueno. Por eso había tratado de obviar el tema, pero bueno, de verdad que vos lo traes, tengo que doblegarme y aceptarlo, digamos. Igual nosotros, yo decía que no hicimos la presentación porque queremos que vos nos vayas contando
cosas de tu vida, de la vida compartida con la vida del país también. Y si empiezo por el hoy, en lo que hago así a nivel de trabajo intelectual, la semana próxima reanudo mi trabajo como docente en la Universidad Nacional de Avellaneda. Yo estoy en el Departamento de Humanidades y ahí tengo 2 cátedras. Los días sábados reflexiono sobre el arte y el pensamiento latinoamericano, siglo XX y XXI. Y los viernes, algo que me agrada muchísimo, tengo un taller de reflexión sobre las relaciones entre la literatura y el periodismo. Y ahí tengo como 2 abanderados que guían nuestro trabajo, que son Mariano Moreno y Rodolfo Walsh. Esa es nuestra línea de trabajo, o sea que de alguna forma anuncia nuestro pensamiento. Y también, y acepto, porque es así, con mi pensamiento y mis actos estoy comprometido con un arte que si bien tengo conciencia, lo busco de ser un arte de raíz poética, también tengo conciencia que la realidad cotidiana, la realidad histórica, los grandes dolores sociales, las grandes conmociones deben ser abordados y lo he intentado hacer en toda mi vida. Y por eso mismo, y aprovecho y anuncio e invito, el viernes 1 y el sábado 2 de abril, es la fecha de Malvinas, voy a montar en el Teatro Trilsa y en el barrio de Boedo un espectáculo donde indago desde la poesía, desde el teatro, desde la música, sobre qué fue Malvinas, qué hay detrás de esa historia, a nivel de la tragedia, de las personas, a nivel del ocultamiento, a nivel de lo que yo entiendo, nadie es dueño de verdades, pero yo entiendo como que Malvinas debe ser leída también como una continuidad del terrorismo de Estado, lo cual no quita mi compromiso absoluto con la lectura que hago histórica, de que desde todo punto de vista histórico, jurídico, filosófico, las Islas Malvinas son parte del territorio nacional argentino. Y tengo también conciencia histórica del rol nefasto que Inglaterra ha hecho en la historia del mundo. Y a la vez tengo conciencia, porque es la parte más compleja, me costó escribir y reflexionar, y ahora tengo que dar la cara el 1 y 2 de abril, porque no puedo cerrar los ojos a una realidad concreta. Ya va casi para 180 años aproximadamente que los habitantes de las islas, los que llamamos Kelper, nacen, habitan ahí, tienen hijos, tienen padres, tienen muertos, tienen hijos, tienen padres, tienen muertos. Es decir, hay una realidad de vida que se ha prolongado una cantidad de años enorme, por lo cual también una mirada, y es muy complejo todo lo que entra en juego, cómo congeniamos el amor a la patria, nuestro amor a la patria grande, nuestro humanismo, nuestra conciencia que Inglaterra es históricamente una enemiga de todo proyecto liberador, y a la vez cómo respetamos la cotidianidad de gente que está metida ahí, y a veces no por decisiones políticas, sino por cuestiones
de la vida, diría Pichon Rivière, el hoy aquí, nacen ahí, mueren ahí. Es decir, todo eso hay que verlo y diferenciar el heroísmo de nuestros soldaditos, de las bravuconadas, de los Galtieres, llamando a el desafiar a la guerra, con la impunidad de ser cabeza del terrorismo de Estado en ese momento, y de todo lo que pasó en Malvinas, pero también, y yo hablo de la filosofía del olvido, ver cómo para buena parte de la sociedad lo de Malvinas queda también como un capítulo que debe ser olvidado porque es necesario mirar siempre hacia el mañana. Yo comparto que hay que mirar hacia el mañana, pero también digo, desde hace muchos años, que mirar hacia el mañana sin conciencia del ayer te da una mirada ciega. Es como que pones los ojos, pero tus ojos están cerrados. Yo creo que no se puede construir pensamiento hacia el mañana sin conciencia de nuestra historia. Bueno, todo eso, ¿cómo lo convierto en teatro, en poesía, en música? Y bueno, es el desafío que me metí aún con mis 82 años para el 1 y 2 de abril en el Teatro Trilce, y además pongo el cuerpo porque subo a escena. Es decir, vos participás también de... Sí. Soy el viejo poeta que reflexiona casi desde un lugar más de impunidad, que yo mismo me la pongo en el sentido de que puedo como exigir más de otras personas de la vida cotidiana que de golpe no tienen el beneficio que tiene un escritor, un intelectual, de poder reflexionar todas las horas, porque yo trabajo de esto y eso me da un privilegio. Hoy me levanté muy temprano, ahora hablamos, a las 4 tengo un encuentro con la contrabajista que va a ser parte del espectáculo para reflexionar sobre cómo podemos incorporarla a la obra. Es decir, hace un rato hablé con mis ayudantes de cátedra, es decir, vivo en el pensamiento y en la creación, y tengo conciencia que vivimos en un país donde la mayor parte de la sociedad está como obligadamente puesta por fuera del derecho humano, del derecho de la dignidad humana a ser no partícipe, digamos, secundario, sino protagonista de su vida y de la vida de nuestro país, y que no pueden hacerlo porque hay gente que no come. Hay gente que tiene que trabajar de una forma brutal para poder hacer, como decía mi abuelo Manuel, parar la olla. ¿Cómo haces para parar la olla y que te quede fuerzas para reflexionar sobre Malvinas y acercándonos a lo que imagino representa el día de hoy, a una firma en el Parlamento, en el Congreso argentino, de algo que no es menor, que va a dejar también una profunda marca en la historia argentina, pero también, y vuelvo a mi maestro Pichon, en la vida cotidiana, porque no hay una historia por fuera de la cotidianidad. Y hoy entra otra vez en juego la vida cotidiana de todo un país. Porque como siempre hay algunos que les va a ir bien con la desgracia del otro y hay otros que les va a ir mal con la porción desmedida de riqueza y de potencia en el mal, que naturalmente se da casi con una monstruosidad que se repite y que aterra. Bueno, ya ves, Guillermo, ya ves cómo vamos, pasamos de
de un lado al otro, empezamos con Racing y terminamos aquí haciéndonos humildemente cargo de nuestra responsabilidad. Vos siempre haciendo un gol a lo Cárdenas, ¿eh? Y además también con poesía, ¿no? Porque todo esto que vos hacés, de lo cual también pude formar parte hace Claro que sí, tiempo. generó Sí, parte desde hace muchos años. sí, digo, siempre tenés esa capacidad de transmitirlo con poesía, cosa que todos necesitamos, ¿no? Para transitar esta vida no tan fácil que nos toca. Lo que te ofrecemos, Vicente, es el programa para después, porque vas a estar 2 días. Por lo Sí, que, el día si lo- previo y el día 2, el día viernes 2. y sábado. Supongo que vas a filmar la obra. Sí, también, sí. Y si te ofrecemos, si querés, el programa para ir pasándola. Nosotros vamos a estar todo el año con este programa, 2 horas por semana, así que hay mucho tiempo, está a disposición tuyo si querés divulgar la obra por estos canales en partes o como consideres, está a Bueno, disposición, porque muchísimas la verdad que una obra como esa, viste cómo es hoy el tema, está el grupo que va al teatro, que en las salas tiene un límite, pero bueno, esta circulación que después lográs a través de las redes, que seguro también la tenés planificada, contá con nosotros para esa divulgación. Y me gustó mucho cuando hiciste varias referencias al tema de la cotidianeidad. Porque vos sabés que venía, cuando te hiciste referencia a cuál es la vida cotidiana de los Kelpers en Malvinas, y cuando dijiste cuál va a ser la cotidianidad de los argentinos y las argentinas a partir de la firma de este acuerdo, que nosotros no le decimos acuerdo con el Fondo Monetario, sino que es un acuerdo con la OTAN vía el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es un cadete de planes geopolíticos y geofinancieros de la OTAN. Justamente una de las ideas que veníamos trabajando para el programa era a partir de esta nueva realidad que va a producir, ojalá no se firme el acuerdo, pero yo creo que está bastante difícil impedirlo, vamos a tratarnos, vamos a plegar a las marchas que hay y demás, pero si se firma, empieza una nueva realidad de la Argentina. Nosotros decimos que es el peor acuerdo en 212 años de independencia, es mucho más grave que el acuerdo de Bari Brothers y demás, por muchas razones, porque está acumulado sobre una masa de pobreza que nunca tuvo la Argentina, masa de pérdida de soberanía. ¿Me escuchás? Los escucho y los veo. Bueno, te decía, Vicente, que desde luego que está nuestro programa a tu disposición para poder divulgar tu nueva obra artístico-política, con imagen o con lo que vos consideres. Bueno, a tu disposición estamos a partir de esta nueva, como yo decía, es otro gol de Cárdenas ese que te mandás con esta nueva obra. Y cuando lo cuento, si se me permite, hay para mí 2 personas a las que como que les dedico mi trabajo. Uno que lo conocí personalmente, que algunos lo consideran como yo un gran compañero, otros pueden tener diferencias. Hablo de Dardo Cabo, que en mi criterio fue un héroe, que fue uno de los que bajó en Malvinas, en situaciones políticas adversas, que plantó bandera y que pagó con años de cárcel. Bueno, ahí hubo una pequeña interrupción técnica. Vicente, contanos a quién me vas a dedicar la obra. Y se la dedico a Dardo Cabo, un militante histórico del peronismo revolucionario, con gran constancia en lo nacional, que fue también un héroe de Malvinas, cuando en la década del 60, con Ana María Bernier y un grupo de compañeros tomaron un avión de línea y desembarcaron en Malvinas,
e hicieron un acto de soberanía que después a Dardo Cabo le costó paradójicamente ser encarcelado por el gobierno argentino y estuvo, si no me equivoco, más de 3 años preso. Y después, miren ustedes, la dictadura militar, la misma que desencadenó luego esa conflictiva situación de guerra, le aplicó la ley de fuga, él era preso político en el año 76, y en un traslado que le hicieron de una cárcel de La Plata a otra cárcel, lo fusiló la dictadura militar. Sí, la verdad que tu historia es para un guión de una película internacional, ¿no? La vida de Dardo me parece que es una tarea pendiente del cine argentino, ¿no? Sí, y del recuerdo, yo lo quise y me hago cargo de mis amistades. Y lo conocí, trabajamos una época juntos. Haciendo que, mirá. Sí, trabajamos en el periodismo juntos, con Jarito Walker también, que está desaparecido también, y fuimos parte de un proyecto del que yo estuve desde el comienzo, también con Nicolás Casullo, que fue la revista Nuevo Hombre. Cuando Nuevo Hombre también está Eduardo Luis Dualde, Ortega Peña, el padre Jica, Alicia Gu, un grupo de Ricardo Carpani, Luis Felipe Mé, León Ferrari, o sea, todos artistas, pensadores, políticos. Recuerdo mis charlas con Alicia Guren, ella es poeta también, una muy buena poeta, y en lugar de discutir de políticas, que era muy discutidora, decía, con vos, Vicente, no pierdo tiempo con la política, déjame que hablemos de poesía. Dice, soy con el único que puedo hablar de lo que realmente me importa. Había algunos compañeros que te ponías a hablar de poesía y decían, pero termínenla. Pero como se decían ustedes recién, también la poesía es parte fuerte de esto. Ahí tenés Hellman, ahí tenés Curondo, Miguel Ángel Bustos, todos grandes poetas y militantes políticos. No solo en nuestro país, la historia de las grandes transformaciones sociales siempre han tenido poetas. No es que son la cabeza de los proyectos, pero siempre hay poetas, hay pensadores que acompañan y que son parte, más que acompañar, eso lo tengo claro, somos parte de esas transformaciones. Y alguna vez... perdona, ¿esta revista es antes o después de Crisis? Antes. Y Horacio González, a quien también justo voy a dedicar la obra y voy a explicar por qué, mientras era director de la Biblioteca Nacional, hizo una edición especial de reproducción de todos los números. Y está ahora reproducida y está en los archivos de la Biblioteca Nacional, pero también los que están redes, en las redes de la Biblioteca Nacional también se pueden leer esos artículos, que si los ves, bueno, es un pedazo de la historia argentina, porque hay textos, insisto, Dualde, Ortega, Cortázar, Rondo, es decir, todo lo que de alguna forma formamos la generación del 60 y que nos cruzamos ese proyecto. Y bueno, ahora viene también, como podría yo decir, la parte real y dura. Creo que debo ser, si no el único, uno de los muy pocos que queda vivo de ese proyecto, porque Dardo Cabo murió, Jarito Walker
está desaparecido. Silvio Frondizi, que fue parte, lo asesinaron. Ortega Peña, el padre Mujica, es decir, Alicia Guren, si me pongo a recordar los nombres de los compañeros y compañeros, me viene demasiado tristeza y nunca alejo la tristeza del recuerdo amoroso de mis compañeros. Pero también tengo que escribir, tengo que hablar con ustedes y no ponerme melancólico. No, te propongo, pues sabes que te escuchábamos recién y se me ocurrió invitarte a varias cosas, digamos, ¿no? Que en la cual yo creo que te pueden entusiasmar mucho. Una, vos sabés que nosotros impulsamos, viste que estamos desde hace mucho tiempo con el Observatorio de la Riqueza en Padre Arrupe, en IMPA, que seguimos estando ahí, de ahí surgió esta idea de la argentinidad latente y este programa. Y una de las cosas que queríamos hacer era... Cuando lo fundaron, recuerdo. Sí, claro, sí. Sí, ya vamos a poner imágenes también de eso. Acá en la radio vi imagen. Y una idea que surgió el año pasado y que está dando vuelta para articular es presentarle a Guado de Pedro, que es el ministro que tiene a su cargo el Archivo General de la Nación, una iniciativa para juntar la gran cantidad de archivos privados que hay en la Argentina. Todos tenemos un archivo que es un poco lo que vos decís, digamos, tanto institucional como personal, y que no está institucionalizado. En otros países del mundo sí, para preservarlo y que no se vayan al exterior, digamos, que tengan una instancia de coordinación. Estamos preparando una nota para presentarle a Guado de Pedro, te la vamos a mandar para ver si te sumás a eso, porque vos serías la cabeza ideal de un proceso así que obliga al gobierno a generar alguna institución mixta, ¿entendés? Entre público y privado, con todos esos archivos que hay de todo orden. No estamos hablando solamente político, sino cultural, de poesía, como vos acabas de decir. Así que te lo dejo como una iniciativa. Sí, en la medida que pueda, cuenten conmigo, porque creo en la historia y tengo claro que la historia la van marcando, como bien se dicen, los vencedores. Pero también nosotros, aún con tradiciones, tenemos que aprovechar los momentos favorables de la historia para tratar de concretar sueños como el que vos decís. Porque con todas las contradicciones, una cosa es que Guado de Pedro sea ministro del Interior y otra cosa eran los ministros del gobierno anterior de Macri, ¿no? Ahí no hubiéramos podido... Guado tiene un compromiso histórico con la memoria que no puede, negar, ¿no? Entonces me parece que más allá de diferencias o coincidencias políticas del gobierno, esta sería una política de Estado que trasciende a los gobiernos, ¿no? Porque yo tengo una gran relación, empezamos la iniciativa con Horacio Tarcus, viste que hizo el CEDINSI, que supongo que lo debes conocer. Y hay montones de archivos privados, pero muy voluminosos de todo orden. Por ejemplo, hay un hombre que tiene 82 años, peronista, que se dedicó a juntar todos los libros infantiles. Tiene 220.000 libros infantiles editados en la Argentina desde hace décadas. Y es privado. Eso mañana este hombre elige irse al cielo, viene una universidad de Estados Unidos, se lo compra y se lo lleva por $2. Entonces me parece que es una tarea muy noble que Guado de Pedro podría encarar más allá de coincidencias o no políticas. Pero nos hace falta un líder espiritual y moral, y me parece que vos sos esa persona. Te lo vamos a hacer llegar todo con Sonia, el borrador. Sí, de un archivo musical también, no hay archivo musical, también. ¿no? Con la riqueza de música. Algo están haciendo el archivo de la memoria que está en el Centro Cultural Haroldo Conti, ¿no? Sí, claro. Sí. Ahí están trabajando. Les cuento porque, por más que uno no tiene que hablar de uno, pero el que trajo el tema fue Guillermo, me pidieron del archivo de la memoria del Haroldo Conti, porque estaba un poco enfermo y bueno, ahora estoy recuperándome, si puedo ir, que quieren grabar
una antología que están armando ellos con mis poemas a lo largo de los distintos momentos históricos. Quieren, por ejemplo, el poema mío sobre la fusilación de Dorrego, lo que escribí sobre la fusilación de Valle. Después quieren, obvio, que también lleguemos al tiempo de hoy. Yo escribí para bien o para mal, porque me da tristeza, el primer poema histórico que se publicó en el diario La Opinión en los mismos días en que desapareció y se ocurrió la desaparición de Martín y Centeno. No sé si recuerdan los desaparecidos del gobierno de Elanusse. Y yo escribí un muy largo poema que justamente en el diario en el diario La Opinión, que dirigía Timerman, para suerte de muchos, me incluyo, la parte de cultura la dirigía Hellman y Berbisky. Y ellos se enteraron que yo había escrito ese largo poema denunciando la desaparición de Martín y Centeno. El abogado Néstor Martín y Centeno, que era un obrero a quien Martín defendía y al que lo secuestran y lo asesina la dictadura de la época. Y recuerdo que ellos lo leyeron y dijeron, bueno, Vicente, nos arriesgamos todo. Y bueno, y salió publicado y miren que, porque eso es un poema histórico, se animaron en un diario y en época de dictadura a publicar entero. Y el poema es un largo poema de 10 páginas. Un poema de 10 páginas. Y es un poema como esos históricos que cada tribu. Ahora va a salir, aparte de lo que estoy haciendo sobre Malvinas, un libro donde hay ensayos de Zaffaroni, de varios pensadores argentinos, y yo escribí un poema sobre Malvinas de 14 páginas. Todo mal, el único... me dijeron, Vicente, vos tenés que escribir sobre Malvinas porque has hecho obras de teatro sobre Malvinas. Yo, bueno, voy a ver qué me sale. Y bueno, trabajé como 2 meses y escribí un poema de 14 páginas, que pocos poemas he hecho así en mi vida. Está justamente sobre Néstor Martín y los primeros desaparecidos. Después hay otro poema larguísimo mío sobre el secuestro, no, sobre el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y ahora creí que el tema Malvinas, yo lo siento mucho ese tema, creo que está muy confuso para la gente, hay un olvido que no debemos dejar. Tampoco debemos dejar que nos roben la causa. Escuchamos declaraciones que ya son del orden de los profanos, de lo monstruoso, como Patricia Burri diciendo que entreguemos las islas riéndose. Pero por otra parte también hay sectores de las fuerzas militares de entonces que quieren contar la historia a partir de ellos, olvidando que muchos de los que quieren ahora limpiarse invocando Malvinas tienen también una historia terrible de atentar contra la patria en la medida que entregaron el país, en la medida que mataron y violaron los derechos humanos. Es decir, es muy difícil todo eso. Y por eso hablaba que al otro que se le dedico va a ser a Horacio González. ¿Por qué? Porque recuerdo que Horacio, cuando era director de la Biblioteca Nacional, él también vio que
los intelectuales, los escritores, las nuevas generaciones, como que no tomaban partido por un tema semejante. Y me decía Horacio, si esto es en Estados Unidos o en Inglaterra, con todas las críticas que le hacemos, pero allí hay artistas que hacen películas sobre esos temas, que escriben sobre esos temas, y acá pareciera que no, que lo dejamos pasar, es decir, como que no, que los artistas no trabajan sobre los temas realmente conmovedores de la historia argentina, como que tienen que hablar de cosas fantasiosas, imaginativas, o de temas que no jodan a nadie. Eso es, ese es el tema. El tema que no joda a nadie tiene acceso a los medios de comunicación. Ese es el, sí, y bueno, y ahí entonces Horacio me invitó a una mesa redonda y no me olvido nunca, no voy a dar nombre, éramos 5 escritores, 4 giraron entre no me importa, no es un tema literario, o directamente una exaltación loca de los militares sin dividir agua. Y ahí yo lo miraba a Horacio y delante de todos, no me olvido, digo, bueno, nunca imaginé encontrarme en la Argentina en una situación semejante. Está bien que tenga algunos años más que ustedes, pero me siento avergonzado de estar en esta mesa. Ah, bueno. Y se pudrió todo, como era. Pero lo que corresponde. Vergüenza, porque en una mesa de escritores argentinos, parecía el único viejo estúpido era yo, y los otros, no importa, hay otros temas. La diferencia entre la coherencia y la incoherencia, ¿no? Sí. La altura moral y la decadencia moral de que estamos hoy, justamente como lo decís, en el terreno de los... Es una decadencia moral, una decadencia ética, una decadencia política, y también, porque siempre sucede así, hay gente que no es decadente, gente que pelea, gente que piensa, gente que lucha, gente que no se entrega. Por más que esté más relegada, por más que no tenga el peso mediático que los dueños del poder designan. Obvio que es así. Pero... En la línea esa de lo que vos decís, de los que no nos resignamos y que seguimos peleando en cualquier circunstancia, acabamos de sacar una revista que converge en distintos sectores, que se llama La Constituyente. Pues es que nosotros decimos, y muchos, los que habíamos acordado sacarla, la dirige Jorge Cholvis, supongo que lo conocés, que es un constitucionalista muy especial, discípulo de Sampay, de la Constitución del 49. Estamos nosotros en el Consejo de Redacción, y la idea es impulsar de que ante esta nueva realidad que hay en la Argentina, a partir del acuerdo con la OTAN, Fondo Monetario, como le decimos nosotros, necesitamos una nueva constitución como un punto de unidad programática del campo nacional y popular. Así que te invitamos, también te la vamos a hacer llegar, te invitamos desde luego a escribir, es tuya para lo que quieras, pero Vicente también... es abogado además. Bueno, por eso, ¿no? Es todo. Entre Vicente todas las otras. No deja de ser nada, parece. Pero si querés Bueno, integrar... pero no se olviden de lo de Racing, porque No. Para nada. Necesitamos el gol de Cárdenas otra vez a nivel nacional, ya te digo. Bueno. Pero esta revista es tuya y que te vamos a hacer... Hoy justamente la acabamos de retirar de la cooperativa Chilaverde, de las empresas recuperadas. Qué bien. El número, así que te lo vamos a hacer llegar. Y desde luego... Mostralo acá. Acá está el número que no se... Bueno, para mí es una alegría porque soy hombre de revistas y ver que hay una nueva. Yo estaba enterado que iba a salir la revista, pero estaba confundido, creía que iba a ser nada más que de las revistas virtuales, pero no, es de papel, de cuerpo y alma. Es de las dos. Es de las dos. Pero le podemos preguntar a Vicente lo mismo que le estábamos preguntando en la calle a la gente, así, tomándolos para que nos digan qué propondrían para una nueva constitución.
Y hay que pensarlo bien, porque obvio tengo conciencia de lo que implica una constitución. Es una piedra civilizatoria, no es cualquier cosa. Y en este país, por ejemplo, la cuestión histórica, propongo que mínimamente se estudie la Constitución del 49, porque nada de buena eternidad se construye creyendo que el mundo empieza cuando uno empieza. Es decir, creo que habría que hacer una profunda reflexión desde las distintas constituciones anteriores y trabajar ya como base, por lo menos lo que yo pienso, para una nueva constitución, leyendo muy bien la Constitución del 49, porque hay muchas cosas que están allí que siguen teniendo una vigencia absoluta y que a veces pienso que simplemente con decir vuelve la Constitución del 49, al que se anima a decirlo, lo llevan preso o lo fusilan. Yo te invito a que hagas otro poema de 14 páginas sobre la Constitución del 49. Si tienes ganas. Y lo publicamos en el próximo número de la revista. Bueno, pero yo amo esa Constitución, la amo. También la amo porque amo las cosas que el poder convierte en símbolo de destrucción. Los antiguos griegos tenían como forma de castigo absolutio nominis, creo que era el título de la figura. Te condenaban al silencio, a no ser nombrado. Claro. No solo te podían llevar preso, matarte, no. El castigo mayor era que te borraban de la vida, no habías nacido, rompían los documentos de tu existencia. Y bueno, eso era, y que ellos eran sabios para el bien y para el mal. Mirá cuál era el mayor castigo. Ese era el mayor castigo, la omisión total. La omisión total, no eras parte, no habías estado en la vida. Claro. Y yo, que soy muy amante de la cultura griega, no lo niego, mi abuelo con su humilde librería de libros viejos me llevó por ese camino. Ya desde muy chico, no sé por qué, tuve como idea el terror que era que te sancionaran a eso, porque morirte, bueno, nos morimos todos, aun cuando era adolescente ya me empezaba a asustar, no soy eterno, pero que además te castiguen, como que nadie puede nombrarte nunca más. Era como que eso era un verdadero infierno, que era demasiado malo. Y sin embargo, yo creo que aquí ese castigo existió, por más que no hayan leído a los griegos, de una forma absoluta. Se quiso sacar de la historia Eva Perón, el Perón, la institución del 49, de abogados. No existía. Es decir, yo que tenía que estudiar la materia de Derecho Constitucional, no me iba a enterar en la carrera en la República Argentina que había habido era como loco, más que decir que era mala, no había existido. No existe, claro. Bueno, por eso yo creo que hay que bregar por una nueva constitución y de alguna forma habría que reivindicar la Constitución del 49, no para repetirla, aunque tiene cosas maravillosas, pero bueno, como dice Hegel, cada época tiene el espíritu de cada época. Obvio, el espíritu de hoy es otro. Las relaciones sociales, las relaciones culturales, las relaciones de amor, todo tiene nuevas formas. Pero hay cosas que son permanentes. Hay cosas,
fundamentales de la vida. Y a esas cosas fundamentales hay que volver a traerlas. Y podrá cambiar el lenguaje, pero no la esencia de la cosa. Y la esencia de la cosa, de muchas cosas que figuran en la Constitución del 49, deberían ser traídas. Por ejemplo, aunque parezca demasiado extremista porque yo tengo 82 años, el inédito respeto por la gente vieja que figura en esa Constitución. En una época en que ese tema ni siquiera era pensado. También creo que no era pensado porque el desprecio por la gente grande no era tan acentuado como en esta etapa del capitalismo, donde ser hombre grande es ser ya un desecho porque no le servís mucho al capitalismo, salvo a las compañías que venden, a las compañías farmacéuticas que lucran con las enfermedades, pero después, en general, se considera que no sos buen consumidor y, por lo tanto, no el absoluto silencio, pero casi el absoluto. Bueno, Vicente, mirá, se nos va terminando el tiempo. Este programa es tuyo. Cuando quieras nos llamás y estás al aire para divulgar lo que quieras, como te dije, para divulgar tu nueva obra de teatro, para reproducirla. Este programa es tuyo para lo que vos necesites. Y desde luego esperamos que leas con atención y con crítica y con aportes la revista de la Constituyente. Ahí vas a ver que hay varias ideas en la línea de lo que vos dijiste. Y desde luego también esa revista nos gustaría que formes parte en la forma en que más te sea cómoda. Bueno, así que te agradezco mucho, Vicente. Gracias. Un saludo y un beso grande a Regín. Gracias, está acá. Y muy generosos ustedes por haberme invitado. Pero bueno, entre amigos no nos vamos a echar flores, aunque tampoco... Sí, también nos echamos flores. También. Dije algo y ya me di cuenta que me había equivocado. ¿Por qué no echarnos flores también? Bueno, un abrazo. Un abrazo. Aquí también los saludos. Gracias por cuidar al prócer este que tenés ahí de compañero. Bueno, mira, acá tengo en una mano que es, bueno, una de mis medicaciones que a esta hora exacta tengo que tomar. Y acá me la trajo para que no me olvide. Salud. Tomo la pastilla para el dolor. Ahí está. Y nos vemos. Para seguir saludable mucho tiempo. Hasta siempre, cariños. Chao. Gracias. Chao. Agisaska tua, Menak, Sheshak, Huegasca, llegue que vasleca que nahmal, Huela llega huequena, Hue guasa, Huejalhat yachkechewe, Guasa kikas yachachewes, Guasa yaskichna, Ahue, Hatke waigenemek, Guasa yasun kahna huewa, Agisaska, Kauche, Tremina Piuhu, Amaha Piuhu, Huehuegesaskek.
Nos despedimos hoy con un mensaje de Evita a la mujer argentina del año 1947. Y dice: mujeres de mi país, compañeras, creo que hablamos ya un mismo lenguaje de fe y abrigamos una misma esperanza de superación para el futuro de nuestra patria. Creo que estamos cada jornada más juntas, más íntimamente ligadas con nuestro destino paralelo. Creo que día a día, aquí y allá, en las fábricas o en los surcos, en los hogares o en las aulas, se acrecienta esa fuerza de atracción que nos reúne en un inmenso bloque de mujeres, con iguales aspiraciones y con parejas inquietudes. Creo que al fin hemos adquirido el claro concepto de que no estamos solas, ni aisladas, sino por el contrario solidarias y unidas alrededor de una bandera común de combate.